Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Emmanuel Macron quería clarificación al disolver sorpresivamente la Asamblea Nacional, pues clarificación ha tenido. Tras la primera vuelta de las legislativas anticipadas, consecuencia de esa disolución, la extrema derecha, la agrupación nacional de Marine Le Pen y sus aliados obtuvieron 33% de los votos. Le lleva la delantera al nuevo Frente Popular, una coalición de izquierdas, y al macronismo que lucha por su supervivencia. Y así, el partido de Marine Le Pen está en condiciones de este domingo de obtener mayoría en la Asamblea Nacional y gobernar con Emmanuel Macron en la presidencia. Nunca la extrema derecha ha gobernado este país por las urnas cada vez más convencidas por la oferta lepenista. Es precisamente de esta Francia fragmentada que vamos a hablar con Denis Merklen. Buenos días, Denis. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Denis, usted es profesor en la Universidad Sorbonne Nouvelle y director del Instituto de Estudios de Latinoamérica. Usted ha trabajado mucho las clases populares, pero antes de hablar de las clases populares, me gustaría que habláramos del Frente Republicano. Al menos 221 candidatos se han retirado para reducir el número de candidatos y así impedir que el candidato RN sea electo. Hasta hace poco este frente se veía un poquito lejano. ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, hay una situación sin duda provocada por la estrategia del gobierno que ha buscado diabolizar, como se dice en francés, a la izquierda, principalmente a la France Insoumise, el partido de Jean-Luc Mélenchon. Que forma parte de esta agrupación de izquierdas del Nuevo Frente Popular. Que forma parte del Nuevo Frente Popular y al mismo tiempo que se ha observado un proceso de desdiabolización buscado por Marine Le Pen, entonces el gobierno generó una estrategia de ni uno ni otro y advertencia frente a los extremos y se encuentra ahora llegado a la segunda vuelta con un riesgo muy grande de mayorías parlamentarias de la extrema derecha. Entonces ha tenido que recular en esta posición. Es una situación muy incómoda para el electorado y deberemos ver cómo se comportan los electores, ¿no? La izquierda, en cambio, tomó una actitud mucho más clara, retirando y anunciando que lo hacía incluso antes de la primera vuelta, la totalidad de los candidatos en aquellas circunscripciones en las que 3 llegaron a la segunda vuelta, es decir, que había 2 frente al candidato de la extrema derecha, el candidato o la candidata de la extrema derecha. Y es porque hay que recordar que como estamos en un contexto de elección legislativa, son listas y hay varios candidatos y al retirarse un candidato, pues bueno, se espera, o por lo menos en las consignas de voto, se espera que los electores le den el voto, tal vez no por convicción, pero para bloquearle el camino al candidato del RN. Sí, es una tradición que se establece en Francia bajo la presidencia de François Mitterrand, en donde la izquierda y la derecha democrática, digamos, pactaron en ese momento que todo aquel que se encontraba frente a un candidato de la extrema derecha iba a ser apoyado por las otras fuerzas políticas, fuese de izquierda o de derecha. Entonces los otros candidatos se retiraban en beneficio de quien estaba segundo, digamos, ¿no? Esa estrategia se empezó a romper hace un tiempo ya bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy y fue claramente el presidente Macron quien atacó esta estrategia diciendo ni izquierda ni derecha, hay que romper con el viejo sistema de partidos. La vieja política francesa atrapa nuevamente al presidente y lo obliga a renunciar a esa estrategia que en definitiva ha favorecido el crecimiento de la extrema derecha. Y los republicanos, que es la derecha tradicional, digamos, una parte de los republicanos que no tuvo ningún problema con aliarse ya a pocas horas tras la primera vuelta con aliarse con el RN, cosa que eran muchísimo más reticentes antes. Pero ya hablando de estas clases populares, porque hablábamos de Francia fragmentada, las clases populares, lo vemos, se están dirigiendo hacia el RN. ¿Por qué o cómo ha logrado el RN hablarle a ese electorado?
Porque se encuentra en una posición de no gobierno, entonces ha sido oposición y las clases populares francesas se encuentran en una gran insatisfacción respecto a la evolución de la sociedad, con un gran proceso de desindustrialización que tiene ya unos 40 años aproximadamente, y entonces una pérdida de sentido, una pérdida de puestos de trabajo, un empobrecimiento bastante importante. Y sobre todo el sentimiento exacerbado por el gobierno joven y muy técnico que ha impuesto Emmanuel Macron de unas élites gubernamentales que no atienden las necesidades de las clases populares. Entonces el Frente Nacional, antes el Encuentro Nacional, hoy con, digamos, la estrategia de Marine Le Pen, con su prédica de oposición a la mundialización, de oposición a la Unión Europea y de denuncia de una clase política que no escucha al pueblo, ha tenido mucho éxito. Entonces, de alguna manera, aquella posición de revuelta, de protesta que encarnaba tradicionalmente la izquierda en Francia, pasó a encarnar la ultraderecha, sobre todo porque la izquierda ha sido gobierno en los últimos años, en las últimas décadas. Y no ha respondido precisamente a estas inquietudes, a estas preocupaciones de este electorado. No ha respondido, y la llamada nueva izquierda, con preocupaciones de otro tipo, ecológicas, feministas, antirracistas, deja por fuera de su espectro discursivo, de la palabra que le dirige a la sociedad, a una parte importante de las clases populares, de esa Francia pobre y relegada que tiene una ubicación geográfica precisa también. La ruralidad, las zonas periurbanas. Sí, y un arco muy fuerte que va del norte atravesando el este de Francia. Son las antiguas zonas de la industrialización que se volvieron las zonas de la deslocalización. Exactamente, las antiguas zonas de la industria textil, de la minería, de la siderurgia, y del sur, ahí hay una mezcla del voto de extrema derecha entre sectores muy pudientes y sectores muy populares. Una verdadera alianza populista de tipo nacionalista, ¿no? Hablábamos de élites, también se ve una fragmentación, digamos, una división entre los que tienen diplomas de la educación superior y los que solo tienen certificados de la educación nacional. Vemos también esa separación entre más diplomas tiene el elector, la electora, pues menos va a votar por el RN. Vemos esa fragmentación también ahí de las élites de las que hablaba. Sí, porque el ingreso de Francia en la Unión Europea y el ingreso de Francia más directamente en los procesos de mundialización han producido una ruptura dentro de la sociedad francesa que tiene una expresión política entre una Francia más dinámica, más moderna, la de las clases medias parisinas, por ejemplo, no solo parisinas, pero más diplomadas, más conectadas con un porvenir que les aparece como promisorio, y una gran mayoría de la población de clases populares que se encuentra desorientada, perdida y abandonada, y para la cual el futuro parece haber perdido sentido, ¿no? Usted hablaba de protesta, pero creo que era el análisis que hacíamos hace 20 años, inclusive hace algunos años seguíamos hablando de protesta. Ahora creo que podemos hablar de convicción, de voto de convicción por el RN. Digamos, la gente adhiere al discurso del Frente Nacional sin que se sepa muy bien cuál va a ser su programa. Es difícil pensar que la gente está votando por un programa, está votando y entre por lo semanas que representa. Entre semanas de campaña es muy difícil también hablar de programas. Sí, pero digamos, elección tras elección, el Frente Nacional o la extrema derecha han ido cambiando de una posición muy anti-europea a una posición que lo es menos, salir de la moneda única, se han abandonado esos íconos de la política de ultraderecha, manteniéndose prácticamente como único reflejo la cuestión anti-inmigrante o la presentación del peligro de la inmigración que amenazaría al pueblo francés, ¿no? Pero lo que ha señalado una gran intelectual francesa, Ariane Mouchkine, fundadora del Théâtre du Soleil, 85 años,
ha escrito un texto muy importante diciendo: la cultura, los intelectuales, el arte, hemos abandonado a un tercio de Francia, no los escuchamos, los despreciamos. Las élites de la izquierda francesa se han desconectado de esa Francia profunda a la cual no entienden, con la cual no tienen cómo hablar y a la cual tienen poco que prometerle. Inclusive, sin hablar tanto de las clases populares, pero también lo que hemos visto en estas elecciones es que ahora otro tipo de electorado, un electorado mucho más acomodado, también se está yendo hacia el RN. Entonces, podemos decir que esta táctica de desdiabolización funcionó y que ya no molesta tanto el fondo xenófobo y racista que sigue siendo el fundamento del RN. Sí, y allí se vuelve a ver esa idea de protesta. Esa protesta la encarnó Emmanuel Macron en el 2017, cuando los dos grandes bloques, la izquierda encarnada en el Partido Socialista y la derecha gaullista, se desmoronaron hasta ser hoy partidos casi inexistentes, luego de haber gobernado durante más de medio siglo la sociedad francesa. Esa alternativa macronista se desmorona nuevamente porque no cumple sus promesas, porque desatiende el servicio público, porque desbarata toda la estructura del Estado social francés y fragiliza mucho el mercado de trabajo, desprotegiendo a los trabajadores. Entonces vuelve a haber una protesta que ya no encuentra dónde ponerse, y es en ese sentido que sigue siendo un voto de protesta el voto a la extrema derecha. Y hablando de desmoronamiento, si ya nos proyectamos en el próximo lunes, ya cuando tengamos el resultado de la segunda vuelta, y si imagináramos que el RN domina la Asamblea Nacional, las instituciones, todo lo demás que engloba lo que es el Estado francés, las instituciones son suficientemente sólidas para aguantar la ola marinista. Lo son, lo que no quiere decir que lo puedan todo. La extrema derecha va a intentar reformar una buena parte de las instituciones, va a conducirlas desde una óptica de extrema derecha, de eso no cabe duda. Las instituciones públicas también están muy debilitadas por la acción del gobierno de Emmanuel Macron, que ha tenido una política de tipo liberal, de gobierno gestionario, con una lógica puramente contable, y que genera un profundo descontento. Debe entenderse que la relación de las clases populares en Francia con la sociedad no pasa solo por el mercado de trabajo y por el salario. El Estado social francés es muy importante, y esto ha sido lo que ha sido más duramente atacado durante los dos periodos de gobierno de Emmanuel Macron. Entonces esas instituciones se encuentran ya muy debilitadas. Pues muchísimas gracias, Denis Merlen. Me estoy quedando sin tiempo. Usted es profesor en la Universidad Sorbonne Nouvelle, pues estaremos muy atentos a estos resultados. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también por su confianza. Gracias por acompañarnos. Saben que estamos en rfimundo.com y en france24.com. Hasta la próxima.